Buenos días, buenas tardes o buenas noches, indistintamente del horario en que estén visualizando este video. Soy el licenciado Nicolás Machín, soy especialista en Psicología Aeronáutica y Factores Humanos del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. Hoy vamos a hablar de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos, vamos a ver que son una herramienta diseñada para la gestión de un trauma o momento difícil, ¿sí? Vamos a decir, disculpen, ahí estamos. Para la gestión de cualquier trauma o momento difícil que la persona pueda estar experimentando, desde episodios que pueden llegar a ser mínimos, como accidentes domésticos o pequeños accidentes que puede llegar a tener la persona, hasta episodios más complejos, como pueden llegar a ser, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, un accidente vial grave, desastres, catástrofes, como por ejemplo, como está en la foto visualizado, el accidente que sucedió, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, un accidente de tránsito en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, donde un conductor que venía esquivando controles policiales por no tener el micro en regla, termina accidentándose en la región de San Rafael, y la Fuerza Aérea Argentina es la encargada de hacer el traslado tanto de los familiares hacia la zona del accidente, los familiares de las víctimas, ¿no? Que encima eran pobres chiquitos de una escuela de baile que iban a una competencia en la provincia de Mendoza y terminaron accidentándose, donde hubo bastantes fallecidos también, y hubo que trasladar no solo a los fallecidos, sino que también a los heridos y a los familiares de los heridos, que fueron llevados originariamente hacia la provincia de Mendoza y luego de vuelta, ¿sí? Ahí vamos a tener algún material específico al respecto de esta experiencia que tuvo la Fuerza Aérea Argentina, pero fue la primera vez que se coordinó un equipo multidisciplinario donde iban incluidos psicólogos que tenían que hacer asistencia en crisis y principalmente utilizar cuestiones de los primeros auxilios psicológicos para contener tanto a las víctimas como a sus familiares en este momento tan complicado que estaban transitando, ¿sí? Pero antes de empezar con la parte más teórica y con el contenido teórico de la clase, me gustaría que visualicemos juntos un video al respecto de los primeros auxilios psicológicos. Los minutos previos al despegue, la madre del niño que debía ser trasladado a Cali lloró desconsoladamente. Entre tanto, el médico Andrés Gómez García y el piloto Rafael Arenas acomodaban las cosas en el pequeño monomotor para aliviar las incomodidades del vuelo. Oye, ¿esto sí le han visto si tenía oxígeno? ¿Esto estaba cargado? En algún momento, el piloto le hizo una advertencia a la señora. No. ¿Y eso? Tranquila. Sí. ¿Cómo vamos a Usted me va a correr los pies hacia atrás. No me va a tocar los pedales, ¿no? Para nada. Luego, durante el carreteo, todo se veía normal. La cámara, situada a unos 500 metros de la avioneta, grabó el despegue. Pero en segundos la aeronave se salió del que parecía ser su curso. Como si fuera empujada por fuerzas descomunales, voló sin control y cayó muy cerca de una escuela vacía. Y en un instante explotó. Lo que registra la cámara en los minutos siguientes es el vértigo de la angustia y la incredulidad. No se podía hacer nada por la señora, por su niño ni por el médico. Estaban muertos. Y el piloto iniciaba una dura batalla por sobrevivir a las graves quemaduras. Bueno, como habrán podido visualizar, la verdad que un accidente bastante desafortunado en lo que es un traslado aéreo sanitario, ¿sí? De un niño, donde podemos observar muchas cuestiones. La verdad es que este video nos permite pensar y repensar muchas de las cuestiones que a veces hablamos o discutimos y debatimos en lo que es el curso de Psicología Aeronáutica y Factores Humanos, donde tenemos distintas conceptualizaciones que podemos pensar y repensar, como por ejemplo la de conciencia situacional, que es tener una adecuada conciencia de la situación para poder tomar una decisión efectiva, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en este video, cómo se puede tomar una decisión con una persona que está en un estado emocional como la madre del chiquito que tiene que viajar en un avión y hacer un traslado, ¿no? También
podemos pensar otras cuestiones, como qué consecuencias puede acarrear legalmente para los operadores, para el médico, para el piloto, el hecho de, por ejemplo, decidir no trasladar al niño con la madre, si es posible o no, porque legalmente no sé si es posible que el menor viaje sin un familiar, ¿sí? Si es el único familiar que puede viajar. Pero fíjense también, por ejemplo, algunas otras cuestiones como la advertencia que el piloto le hace a la madre, donde le dice, por favor no me va a pisar los pedales del avión, y claramente cuando el avión despega parece hacer lo que se llama maniobra de deslizamiento, que es que el avión empieza como a derrapar de costado, lo cual nos estaría indicando de que hay alguien que estaba presionando los pedales, ¿sí? Porque justamente en esa maniobra se necesita oprimir los pedales y poner el comando en el sentido contrario, hacia donde está oprimiendo uno los pedales. Con lo cual uno puede inferir que la madre oprimió los pedales y que eso también fue uno de los elementos desencadenantes del accidente. No fue el único, ¿sí? Porque hay otras cuestiones también a pensar, como por ejemplo el tamaño y el porte de la aeronave, que es una aeronave de pequeño porte, donde si se fijan en las imágenes del video van a ver que el médico estaba literalmente comprimido en la parte de atrás. Es un avión que no es muy grande, el Cessna, y que no permite tener un transporte de víctimas tan cómodo, ¿sí? A veces, inclusive los médicos que tienen que hacer traslados aéreos sanitarios tienen que operar y tienen que intervenir sobre personas con un espacio muy reducido y muy limitado, ¿sí? Porque el helicóptero en el cual se realiza el traslado o la aeronave no permite tener mucha maniobrabilidad, ¿sí? O mucho espacio para manejarse, ¿sí? Hay otras aeronaves, como por ejemplo el C-130, que es el Hércules, que está en la foto, que sí permiten tener mayor tamaño, pero no es habitualmente la aeronave en la cual se puede realizar cualquier traslado, ¿no? Y ahí también aparecía en el video, si prestan atención hacia el final, después del accidente, las opiniones de todos los demás, ¿no? Porque él realiza prácticamente un despegue sobre un pueblo, porque es el único lugar desde donde puede despegar, pero toda la gente opinando, diciendo estaba muy pesada la aeronave y demás. Y bueno, todas son situaciones que se van sumando, son fallas latentes que se van convirtiendo en errores activos y que terminaron desencadenando ese accidente tan desafortunado que terminó con la vida de todos, ¿no? Porque el piloto luego también fallece a consecuencia del accidente. Entonces, en este escenario tenemos que pensar un poco la intervención en primeros auxilios psicológicos, porque quizás haber intervenido adecuadamente con la madre en ese entorno nos hubiera permitido también, o por lo menos que esté más tranquila, o que la persona, o poder dirimir si la persona puede viajar o no en ese avión, o poder resolver de otra manera esta situación generando una disminución del riesgo operacional y conteniendo posibles secuelas o accidentes como el que nosotros visualizamos, ¿no? Como que es una consecuencia externa, vamos a decirle, a la situación real que se está experimentando, que es la evacuación sanitaria, ¿sí? Que obviamente tiene el objetivo de salvarle la vida al chiquito y que termina de la peor manera posible, ¿no? También esto obviamente que es un detalle de color. Obviamente el médico interviniente, pobre, tenía que encargarse del chiquito, pero también de haber estado capacitado en primeros auxilios psicológicos, podría haber tomado una decisión con el piloto quizás distinta, ¿sí? O tener otros recursos que le permitieran tener herramientas, como les decía, para mitigar un poco más el riesgo de la operación. Y para esto un poco vienen a servirnos los primeros auxilios psicológicos, que tienen como objetivo proteger a la persona de sufrir más daño que el trauma le está ocasionando, ¿no? Que la situación que ya la persona tiene que estar gestionando le está ocasionando, ¿sí? Obviamente nosotros hablamos de la gestión de un momento que trae secuelas tanto a nivel físico como psicológico, que puede ser para la persona o para un familiar o para un ser querido, ¿sí? También sirve para mitigar los efectos y las secuelas en los operadores que tienen que intervenir en estos escenarios y que también pueden desarrollar algún tipo de trastorno de estrés o de ansiedad o un trastorno psicológico, también puede ser depresión, ¿no? Como consecuencia del tener que operar en un entorno tan desfavorable todo el tiempo, un entorno de trauma que normalmente genera lo que se llama trastorno de estrés por empatía, donde la persona tiene que estar conteniendo y sosteniendo situaciones de estrés de familiares, de heridos, de víctimas, tiene que vivenciar escenas bastante engorrosas, ¿sí? Muchas veces, o muy violentas, ¿sí? Que realmente nuestro psiquismo no está preparado para vivenciar esas escenas como si fueran escenas de combate muchas veces, ¿no? Entonces,
realmente los primeros auxilios psicológicos tienen una variante que es para el paciente y otra variante que es para el médico o para el interventor, y para poder mitigar los efectos secundarios que les puede traer al interventor en un escenario desfavorable, como puede ser un desastre, una catástrofe o un accidente, ¿sí? Cuando esto no pasa, digamos, cuando nosotros no logramos calmar al afectado o no logramos gestionar nuestras propias emociones como interventores, esto puede acarrear secuelas patológicas, como les decía, y también otro de los objetivos es poder brindar información, particularmente al damnificado, en este caso al afectado, para poder contener evitando más secuelas, que es lo que vamos a denominar daño secundario, ¿sí? Luego igual vamos a tener una explicación un poquito más amplia. Como les decía, son una técnica de intervención que se utiliza con personas que están vulnerables o en estado de shock, pero también se pueden utilizar en los interventores. Como les decía, hay una variante para interventores, frente a una noticia traumática, un accidente, un atentado o catástrofe, ¿sí? O catástrofe, donde la persona se encuentra tratando de entender lo que acaba de pasar, ¿sí? Y que muy probablemente desborde las capacidades de la persona y los recursos personales para lidiar con lo que acaba de suceder, y eso empieza a generar lo que es daño psicológico, ¿sí? Lo que se conoce como daño psicológico. Y también las consecuencias de lo que ha pasado. La persona en ese momento se encuentra muchas veces como desorientada, tratando de gestionar todo, y son muchos elementos, o vamos a decir estímulos para procesar en ese momento, y eso normalmente el psiquismo tiene una capacidad limitada de procesamiento. Entonces, realmente procesar estímulos que son traumáticos a la persona le cuesta mucho. Y la verdad es que obviamente los primeros auxilios psicológicos vienen a auxiliar en este sentido para contener y para poder transitar ese periodo de la mejor manera posible, ¿sí? Para ello se necesita estar entrenado, pero no es necesario ser un profesional psicólogo para hacer aplicación de primeros auxilios psicológicos, ¿sí? O sea, una persona que no es psicólogo, cualquier otro profesional o no profesional puede aplicar. Simplemente lo que se necesita es un entrenamiento adecuado en primeros auxilios psicológicos. Dentro de las conceptualizaciones o en los que se utilizan, o escenarios en donde se utilizan los primeros auxilios psicológicos, muchas veces tenemos que hacer una distinción. Cuando hablamos de catástrofe, hablamos de un acontecimiento que en un contexto preexistente de vulnerabilidad puede actuar como desencadenante de un desastre, ¿sí? O sea, un proceso de fuerte crisis y esa estructuración socioeconómica con graves consecuencias que abarca diversos planos, ¿sí? Por ejemplo, hambruna, miseria, epidemias, éxodo, ¿sí? La catástrofe puede desencadenar un desastre. Estos dos son conceptos macro o conceptos masivos, ¿sí? Como pueden ser terremotos, sequías, ¿sí? Huracanes, tormentas, tornados, o otro tipo de secuelas, que son conceptos que abordan y abarcan a muchas personas, inclusive pueden llegar a traer graves consecuencias para el desarrollo de un país, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de conceptos micro, podemos hablar de distintos conceptos micro, como pueden ser los accidentes o las emergencias cotidianas, donde la persona está lidiando con lo que se llama una situación de estrés agudo, o un evento que le afecta notoriamente en su vida en general, ¿sí? Y le genera un nivel de distrés inesperado, ¿sí? Una situación excepcional e inesperada, que puede gestionar, digamos, que puede desembocar en que la persona tenga un episodio traumático que luego le pueda traer daño psicológico. Como les decía, en estos casos la persona está afrontando un nivel de estrés que sobrepasa las capacidades de afrontamiento que puede tener como recurso a nivel personal, y esto va a depender también de los recursos que tenga la persona y de la percepción de gravedad normal, ¿sí? De la situación. O sea, nosotros estamos hablando de un nivel de gravedad y de un daño primario que es normal e inherente a la situación, ¿sí? Y la persona está afrontando con un nivel de estrés que también es normal, porque es lo que permite que la persona gestione ese momento. Ahora, a esto se le puede sumar también la gravedad perceptiva de la persona. Vieron que nosotros conocemos, por características de personalidad dentro de lo que es el ámbito psicológico, personalidades que son más catastróficas, ¿sí? O inclusive hay un término mexicano que creo que lo explica muy bien, que es el tremendismo, ¿no? Personalidades tremendistas, donde muchas veces uno se encuentra con personas que sobredimensionan lo que está sucediendo, a veces por el estrés vital, a veces por características de personalidad o varios factores que
pueden desencadenar que la persona tenga una reacción desmesurada frente a lo que realmente está sucediendo, pero eso también le puede traer un daño secundario. Entonces, el estrés que plantea la situación para la persona es un estrés normal, pero que se puede ver afectado por el nivel de dramatismo, como vemos en la primera foto, ¿no? Donde los dos ratoncitos tienen un nivel de dramatismo muy alto para la situación. Sí, pero también lo podemos experimentar en el ámbito aeronáutico, como puede ser una emergencia a bordo, donde una persona se puede desbordar o puede experimentar síntomas de pánico o síntomas de ansiedad debido a que tiene miedo o fobia al vuelo, o a veces personalidades agresivas o personalidades que pueden llegar a traer trastornos psicológicos o psiquiátricos que nosotros desconocemos y que pueden llegar a generar una situación de riesgo para la seguridad operacional arriba del avión. La tercera foto refiere en realidad a un incidente que es una violación de procedimientos, donde una persona que, por ejemplo, fue despedida de su empresa, la empresa era una compañía tercerizada que estaba haciendo una construcción de una terminal en un aeropuerto en Rusia, y al operador de la pala mecánica que ustedes ven aquí, lo habían despedido, ¿sí? Y el operador no tuvo mejor idea que tomar la pala mecánica e ir a arrancarle la cabina de un avión de 34 millones de dólares, ¿sí? Rompió el avión. Debido al enojo, ¿no? Por la situación de despido. Entonces, esto también es una situación donde a veces, nosotros obviamente es una situación muy excepcional, pero la usamos de ejemplo donde a veces podríamos implementar primeros auxilios psicológicos para mitigar algunos efectos o algunas reacciones adversas por parte de las personas. Y no siempre podemos evitarlo. Obviamente que por más que uno trate de calmar una personalidad patológica, psicopática o muy agresiva, a veces eso no nos da la solución al asunto, pero sí son conceptos o situaciones micro donde se podrían implementar también los primeros auxilios psicológicos, como por ejemplo también situaciones donde hay que transmitirle a un familiar la noticia de que su pariente ha fallecido, ¿sí? Que también es una situación, por ejemplo, de una emergencia cotidiana, y donde a veces en algunas instituciones hay psicólogos que asesoran y asisten a los familiares de la víctima, ¿sí? O del fallecido, para poder mitigar un poco el daño secundario que puede traer sobre ellos, ¿sí? Bien, como decíamos, a veces tenemos que explicar un poco este esquema para poder entender que hay determinadas situaciones que generan en la persona un nivel elevado de estrés, ¿sí? Que le genera lo que conocemos con distrés. Y en este nivel de distrés es donde nosotros empezamos a ver o visualizar consecuencias, tanto a nivel de fatiga, como lo que se conoce como sensación de estar exhausto, ¿sí? Que es la consecuencia de sostener una fatiga crónica, consecuencias para la salud de la persona, y en los casos más extremos, lo que se conoce como quiebre o burnout, ¿sí? Que es el síndrome del quemado, que cuando la persona sostiene el estrés durante un tiempo muy prolongado, empieza a tener ya secuelas más graves, inclusive, ¿sí? También hay que mencionar que, por ejemplo, personas que tienen un nivel bajo de estrés, si bien esto no hace a los contenidos de la clase, también experimentan con el aburrimiento y el cansancio síntomas de fatiga, pero no es lo mismo la fatiga por inanición o por poca actividad que la fatiga por exceso de actividad, por experimentar situaciones traumáticas o por experimentar, digamos, un estrés sostenido en el tiempo, ¿sí? Obviamente nosotros buscamos que la persona siempre esté en un nivel óptimo de performance, lo que conocemos como EU3, que es el nivel aceptable y tolerable de estrés, pero hay situaciones que inevitablemente van a generar un distrés, y que de sostenerse ese distrés o de tener daño secundario a la persona le puede traer consecuencias y secuelas graves para la salud, ¿sí? Como bien decíamos, el daño primario es aquel daño original y no evitable, producido tanto por lo que puede ser el desastre, la catástrofe, la emergencia o el accidente que está experimentando la persona. Eso es algo no evitable que nosotros no podemos gestionar y no podemos minimizar o administrar para la persona, ¿sí? Una vez que la persona, por ejemplo, no sé, pierde una casa en un incendio forestal, bueno, nosotros no podemos recuperar la casa simplemente por hablarle a la persona, ¿sí? O por contener a la persona. Es un daño original que no es evitable, pero sí el daño secundario es evitable, que es muchas veces a consecuencia de una mala implementación de primeros auxilios psicológicos, o a veces por
intervenir de una manera inadecuada frente a una persona que tiene un nivel de catastrofización o de dramatismo excesivo o con mucho tremendismo, que muchas veces genera en la persona secuelas secundarias. Esto pasa muchas veces en los casos de niños que sufren bullying en las escuelas, donde se ha observado que muchas veces el entorno suele como hacer malas intervenciones en la gestión del bullying y en la contención del bullying, ¿sí? Uno de los ejemplos más simples que se me ocurre para explicar esto es cuando, por ejemplo, los padres usan esta expresión de decir, bueno, si a vos te pegan, vos tenés que pegar más fuerte, ¿sí? Para evitar el bullying. En el caso del bullying, la persona que padece bullying está experimentando un estado de indefensión aprendida, donde la persona es como que siente que haga lo que haga, lo van a seguir violentando, ¿sí? O el niño que experimenta bullying siente que haga lo que haga, le va a seguir pasando lo mismo. Se porte bien, se porte mal, responda bien a sus compañeros, responda mal, siempre lo siguen violentando, se sigue sosteniendo el violentamiento, ¿sí? Por eso muchas veces pasa que en el bullying, a veces las intervenciones externas que se realizan sobre niños que lo padecen, suelen traer más problemas y más daño secundario que soluciones, ¿sí? Que ahí es cuando empezamos a observar problemas en las conductas de los niños, problemas, trastornos del sueño, agresividad, o reacciones muy adversas, que también se observan, por ejemplo, en personas que están enojadas por una situación que están experimentando, una situación traumática, y viene otra persona que les dice o les da una instrucción de una mala manera, o vamos a decir como oponiéndose al estado de la persona, o poniendo en discusión cómo la persona está reaccionando, y eso a veces lo hace explotar, como si fuera el Increíble Hulk, como la foto, ¿no? O sea, la persona entra en un estado iracundo o de ira extrema, donde, por ejemplo, acá se me ocurre como ejemplo mencionar lo que puede ser una discusión de tránsito, ¿sí? Una discusión en la calle donde uno ve eso, ¿no? Que una persona quizás se encara mal a la otra persona y eso trae que se terminen trenzando a golpes. Si bien ahí sería una situación bastante difícil de aplicar primeros auxilios psicológicos, sí a veces pasa que en escenarios de catástrofe o desastres o en hospitales se ha observado lamentablemente un escenario que es muy común, que es los familiares queriendo golpear a los médicos, ¿sí? Que intervinieron o que trataron de salvar la vida a su familiar y que obviamente no pudieron. Y muchas veces eso también se ve que a veces está inducido por realmente la desubicación de la gente que comete un acto delictivo y que tienen que ser detenidas como corresponde, porque nadie tiene derecho a agredir al profesional que está tratando de salvar la vida justamente a un familiar y que no lo pudo hacer, y que ya por no poder hacerlo va a tener que lidiar solo con las consecuencias o con el daño que le genera a uno mismo, ¿no? Que bueno, uno obviamente como profesional de la salud hace una disociación instrumental donde, bueno, puede separar lo que es el trabajo de las consecuencias del mismo. A veces en psicología, inclusive cuando uno trabaja con pacientes suicidas, es común tener que procesarlo de una manera que uno pueda separar las emociones de lo que sucedió, porque si no empieza a afectarlo a uno y eso ahí uno empieza a perder objetividad y criterio clínico, ¿sí? Esto también pasa en los profesionales de la salud, pero a veces sucede esto, ¿no? El escenario donde un familiar quiere golpear a un médico porque el médico tuvo una mala intervención sobre el familiar, ¿sí? Esto lo hemos observado en diversas situaciones, o porque, no sé, se trenzan a golpes con un camillero o con un enfermero que les dijo algo que no era. ¿Sí? Yo me acuerdo de un ejemplo de una persona que le había dicho, creo que un familiar le había dicho, ¿y cómo no se iba a morir si vivía internado? Porque se chupaba hasta el agua de los floreros, ¿no? Porque la persona era alcohólica. Y se agarró y se trenzó a golpes con los familiares, porque bueno, obviamente a los familiares les cayó mal, y eso genera un nivel de daño secundario y un nivel de una mala intervención que inclusive puede traer consecuencias laborales para el profesional que está trabajando, ¿sí? También los síntomas de agobio, depresión, ¿sí? Las conductas suicidas o de riesgo pueden llegar a aumentar cuando hay daño secundario, inclusive a veces creo que no dimensionamos ciertas cuestiones. Uno de los ejemplos que lamentablemente se me ocurre pensar es lo que sucedió trágicamente en este país cuando estuvo la emergencia, en realidad el accidente de lo que fue el ARA San Juan, que bueno, todavía se está investigando si fue un accidente, si fue a secuela de un mal mantenimiento del submarino, pero cuando fue
la emergencia, el accidente del ARA San Juan, los familiares durante los primeros días tenían que ir hacia la base, que estaba en Mar del Plata, en provincia de Buenos Aires, y tenían que ir a la base naval y ahí recibir las noticias y los partes que les transmitían las autoridades, pero no había una adecuada separación con los medios de prensa. Es decir, que las personas cuando salían de la sala donde recibían el parte, inmediatamente eran abordados por los medios de prensa, que los rodeaban de cámaras y micrófonos, y esta es una cuestión que en los primeros auxilios psicológicos se contempla mucho, ¿no? Que los familiares tengan un lugar donde luego de, por ejemplo, recibir noticias o un parte o alguna cuestión así, puedan estar tranquilos, puedan acceder a servicios básicos como agua, baños, estar tranquilos y puedan gestionar el dolor que les plantea la situación, ¿sí? Y bueno, a veces, por no tener esa posibilidad, suceden estas cosas, ¿no? Recuerdo el caso de una chica que salía de recibir el parte de lo que fue uno de los primeros partes, donde todavía no se sabía dónde estaba el submarino, si había desaparecido, si estaban vivos, si estaban muertos, o qué había pasado. Y uno de los periodistas le pregunta a la chica, ¿cómo vas a hacer para decirle a tu hijo que papá no va a volver a casa? Imagínense el nivel de daño que esa pregunta puede producir en la persona, ¿sí? Y obviamente el periodista yo no creo que dimensionan, y tampoco creo que le importe mucho, lamentablemente, lo que eso le puede generar a la persona, porque el periodista está buscando de alguna manera, no sé si en ese caso transmitir información, sino vender, vamos a decir, una noticia en ese caso. Sí, la verdad que fue lamentable la pregunta, lamentable. Y la chica le respondió, yo no tengo hijos. Entonces ahora una persona que no solo está gestionando una situación tan difícil como la posibilidad de pérdida, que para mí inclusive creo que es peor por el nivel de incertidumbre que genera la persona, tiene que empezar a gestionar la posibilidad de que si esa persona no vuelve no va a poder tener hijos con quien era su marido en ese momento, hasta que bueno, se confirmó el fallecimiento porque se encontró el submarino en el fondo del mar. Y la verdad es que es lamentable, ¿sí? Porque ese daño podría haber sido evitado. Podría haber sido evitado en el caso de haber hecho una gestión donde, por ejemplo, se pueda poner un lugar donde las personas decidan si quieren ser abordados por los medios de prensa o no, o puedan, no sé, acceder a sus vehículos y salir sin tener que dar declaraciones, o los que quieran dar declaraciones puedan hacerlo en otro sector, ¿sí? Y se sientan libres de hacerlo, por supuesto, también, porque también es su derecho, y la libertad de expresión lo permite. Entonces, eso también debe ser contemplado, y para esto hay muchos manuales, ¿sí? De primeros auxilios psicológicos hay muchos manuales, inclusive hay apps, ¿sí? Para el celular o para la tablet, donde uno tiene manuales de cómo intervenir de acuerdo a los distintos escenarios que se van planteando, y bueno, y qué cuestiones puede uno disponer, inclusive hasta de espacios físicos, o cómo deberían estar dispuestos los espacios físicos para que las personas puedan estar alejados, por ejemplo, en escenarios donde hay una catástrofe inminente, como un accidente aéreo, habitualmente se busca llevar a la persona lo más lejos posible de las escenas del accidente, ¿sí? O ponerlos en una carpa, o en un lugar donde puedan estar más tranquilos, ¿sí? Que tenga silencio preferentemente, que sea un espacio calmado. Pero bueno, eso no siempre es posible, ¿sí? Obviamente que no siempre es posible, pero bueno, un poco es esto, ¿no? El daño que busca evitar los primeros auxilios psicológicos es el daño secundario. Las características de los primeros auxilios psicológicos es que primero y principal se puede usar inmediatamente desde el momento que se produce el impacto, ¿sí? Inmediatamente después de ocurrido el impacto, y hasta unas 72 horas posteriores, ¿sí? Esto después lo vamos a discutir un poco porque hay algunas diferencias entre lo que son los criterios de Europa y los criterios de la OMS al respecto de cómo se pueden utilizar los primeros auxilios psicológicos, y bueno, después les voy a contar un poquito más al respecto de esto. Pero como objetivos específicos tenemos el reducir el estrés del impacto de la noticia o el evento traumático, es decir, mitigar el estrés generado por magnificación o sobredramatización de la persona, ¿sí? Y que la persona pueda gestionar ese estrés que es normal frente a esa situación traumática de la mejor manera posible, ¿sí? También conectar a las personas afectadas con su red de apoyo, porque esto mitiga los efectos de lo sucedido.
poder potenciar las herramientas de afrontamiento de las personas afectadas, como por ejemplo, preguntar si la persona tuvo experiencias complicadas en el pasado o experiencias similares en el pasado, porque eso muchas veces le permite a la persona conectarse con lo que sucedió en el pasado y con cómo hizo para resolver esa situación en el pasado, lo cual le permite gestionar mejor ese momento, ¿sí? A veces poder decir a la persona, ¿te pasó en el pasado algo así tan grave como lo que está sucediendo ahora? O tener otros accidentes, y quizás la persona diga, sí, no sé, tuve el fallecimiento de otro familiar. Y bueno, ¿y qué pasó? Y no, al principio estuve muy dolido, pero después, nada, seguí adelante. ¿Y pudiste salir adelante? Sí, sí, pude seguir adelante. Bueno, entonces el tiempo, digamos, te va a ayudar a poder salir adelante, pero fíjate que ya tenés los recursos para salir adelante también, ¿sí? O para afrontar una situación tan terrible como la que estás afrontando ahora, ¿sí? O sea, usar experiencias vitales que la persona haya tenido en el pasado permite que la persona pueda potenciar las habilidades para afrontar actualmente frente al trauma que esté afrontando, ¿no? Esto si obviamente lo permite la situación, porque uno de los primeros objetivos que tienen que tener los primeros auxilios psicológicos, que a veces son intervenciones muy breves, ¿sí? Donde nosotros tenemos un gap de tiempo o un periodo de tiempo muy limitado para intervenir, uno de los primeros objetivos o una de las primeras instrucciones que nos dan los manuales es obtener información sobre el caso, ¿sí? Tratar de que la persona hable, y a veces nos va a pasar de intervenir con personas que frente al trauma están callados, en silencio, o no dicen mucho, no quieren hablar, no tienen ganas de hablar, y uno simplemente tiene que mantenerse a la distancia y acompañar a esa persona en silencio, ¿sí? Las posibilidades de intervención en primeros auxilios psicológicos o las formas de intervenir son millones, ¿sí? O sea, hay millones de conductas posibles, pero a veces también tenemos que ver que los primeros auxilios psicológicos no tienen que ser una sobreprotección o una sobrereacción sobre la persona, invadiéndola, pidiéndole que nos hable, que nos dé información. A veces la persona en ese momento no va a poder darnos información, entonces también tenemos que hacer como una adaptación, nos tenemos que adaptar a muchos entornos distintos o a diversos escenarios para intervenir, ¿sí? A veces cuando la persona está agresiva o, no sé, está golpeando una pared o pateando cosas, uno tiene que tratar de ver de que esa persona no se lastime, no se lesione, pero también tratar de respetar la distancia, tratar de sacarlo de esa situación. Y bueno, por eso les digo que las formas de intervención son millones, ¿sí? Bien, y como otro objetivo específico también tenemos el tema de fomentar la autonomía de las personas afectadas para que la persona pueda empezar a volver a tomar el control de la vida, ¿sí? O tomar decisiones de alguna manera, aunque sean pequeñas, porque esto es muy importante para prevenir secuelas o un potencial trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Esto, fomentar la autonomía, tiene que ver también con el quinto objetivo específico, que es proporcionar ayuda proactiva y positiva siempre, que a veces se logra a través de la psicoeducación, que es brindarle información a la persona de lo que va a venir a continuación. Bueno, mira, es muy común que los próximos días no tengas hambre, pero tenés que intentar comer igual, ¿sí? Trata de comer igual, trata de, por ejemplo, dormir a pesar de que no tengas sueño o que no puedas parar la cabeza, ¿sí? Intentá hacer el esfuerzo de dormir. A veces se le puede brindar a la persona recursos como pueden ser playlists o técnicas de relajación. Yo me acuerdo un caso de una persona que me había comentado que uno de sus hobbies era la meditación y demás, entonces yo le había comentado que quizás una de las cosas que podía hacer en los días siguientes era meditar o intentar conectarse un poco con esa actividad que a esa persona le gustaba mucho o le gusta mucho. Y bueno, y eso le sirvió, o sea, le sirvió para mitigar el dolor, porque inmediatamente dice, tengo los auriculares, me voy a poner a escuchar ahora un audio de relajación. Bueno, se puso a escuchar un audio de relajación y eso le permitía como concentrarse en otra cosa y no en lo que estaba pasando, ¿sí? Obviamente el dolor está igual, ¿sí? Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero eso no le quita. No, por supuesto. Pero la idea no es que el dolor se vaya, sino que la persona pueda mitigar el daño secundario o empezar a hacer pequeñas cositas
para mejorar su estado, ¿sí? Para tener pequeños periodos de intermitencia donde pueda conectarse con otras cosas y no con estar maquinando y procesando una y otra vez la situación. A veces, el problema no solo es el paciente, sino también es el entorno, porque muchas veces a ustedes les va a pasar, particularmente a los profesionales que tienen que intervenir en traslados aéreos sanitarios, ¿sí? o lo que es evacuación aeromédica, tener que intervenir con familiares en crisis o en shock, que esto también es muy común en lo que es la emergentología, ¿sí? Donde podemos estar interviniendo en lugares donde, por ejemplo, hubo un accidente y hay elementos que pueden ser contundentes, tóxicos o dañinos. A veces nos vamos a encontrar con que tenemos que intervenir con otros profesionales que lamentablemente son gente no operativa, que están ahí y son más disruptivos que colaborativos, ¿sí? O cooperativos. A veces hay comunicación excesiva, hay un exceso de las comunicaciones o la información que se recibe, o una persona viene y pregunta 20 veces la misma pregunta, que uno ya respondió, entonces eso también genera como una disrupción en la intervención. A veces también se puede plantear el escenario donde hay demasiadas dudas o decisiones que se pueden llegar a tomar, ¿no? Como, bueno, pero ¿y si hago esto? No, pero también puedo hacer esto, y también puedo hacer esto otro. Y eso también como que lentifica la velocidad de la intervención y limita las posibilidades de intervención adecuada, ¿no? Porque uno puede hacer muchas cosas, entonces el tener opciones o demasiadas opciones también puede llegar a ser problemático. Son variables del entorno que pueden llegar a problematizar o complicar la intervención, ¿sí? Después también está el tema de que muchas veces sucede lo que es la responsabilidad o la personalización, ¿sí? De que la persona, no sé, está gestionando un momento difícil y está insultando a todo el mundo y nos insulta a nosotros, entonces nosotros nos lo tomamos a personal. Y la persona está desbordada por el momento, ¿sí? Entonces la persona quizás no es coherente de lo que está diciendo. Inclusive puede pasar de que nos insulte y que después nos venga a los 5 minutos a pedir disculpas llorando, ¿sí? Porque nos insultó. Entonces la persona está como tratando de gestionar eso, y también es una cuestión del entorno que puede dificultar nuestra intervención. Y a nivel personal también obviamente lo que puede pasar como profesional es que uno tenga exceso de pensamiento, pensar de más, ¿sí? O estar tratando de todo el tiempo en pensar. A veces pasa mucho de que yo me encuentro con personas que quieren aprender a hacer primeros auxilios psicológicos y piensan más en hacer una intervención correcta que calme al paciente que en intervenir. Y hay que intervenir, o sea, a veces hay que saber qué cosas no hacer, pero hay que intervenir, no pensar en que lo que uno tiene que hacer tiene que ser correcto, adecuado, y que la persona, no sé, por ejemplo, tiene que dejar de llorar o se tiene que calmar. Hay que intervenir y probar de a poco distintas intervenciones a ver si alguna sirve. Y a veces saber de que hagamos lo que hagamos puede ser que no nos funcione, puede ser que no sirva, o a veces puede ser que nosotros tengamos que mantener distancia a la persona, no como la foto, que por ejemplo la persona, fíjense que inclusive está pudiendo apelar al contacto físico, ¿sí? Pero a veces vamos a tener que estar a 2-3 metros de distancia de la persona sin hablar, simplemente estar ahí, callados, y tratar de brindar una asistencia en caso de que la persona lo requiera. A veces la persona les puede decir, no, no me puedes conseguir un vaso de agua, y eso puede ser una intervención, llevarle un vaso de agua a la persona, y eso es todo, ¿sí? A veces vamos a poder intervenir más, ¿sí? Ahora, como les decía, es muy importante saber qué no deben ser los PAPs, porque ahí sí tenemos que poner un límite en cuanto a intervenciones que no deben suceder porque pueden llegar a generar un daño secundario. Primero, no deben ser una forma de sobreprotección. Deben aportar calma y modelar respuestas saludables, ¿sí? Recuerden que nosotros modelamos las respuestas que deseamos lograr. Entonces, si nosotros hablamos en un tono sosegado y calmo, es más probable que la persona replique ese tipo de respuesta, ¿sí? Cuando aplicamos primeros auxilios psicológicos. Si nosotros estamos acelerados, nos tiramos, nos abalanzamos encima de la persona tratando de sobreprotegerla, dice, uy, no, pobrecito, no, mira lo que te está pasando. No, no, no. Los primeros auxilios psicológicos no son una forma de sobreprotección, ¿sí? También tenemos que, como les decía recién, preservar un poco de que sea una ayuda no intrusiva. ¿Está bien? Tenemos que hablar con la persona si la persona quiere hablar, pero no presionar a la persona a hablar.
tenemos que facilitarle cosas a las personas. Si la persona solicita algo, obviamente tenemos que preguntar, a ver si la persona responde, preguntar qué necesita, y brindarle cosas en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces no vamos a poder brindarle todo, ¿sí? Pero entiendan también que no son una terapia los primeros auxilios psicológicos. Nosotros no es que estamos haciendo terapia. Están gestionando un momento. No son una forma de diagnóstico, ni una técnica de desactivación, como pueden ser las técnicas de diffusing o de debriefing, que sí son técnicas que nosotros utilizamos para los profesionales que están interviniendo, y que nos permiten o que le permiten a los profesionales gestionar mejor las emociones que les generaron la intervención en escenarios desfavorables, ¿sí? Esas técnicas se utilizan más para los profesionales, pero no son técnicas de desactivación para la persona afectada o para los familiares afectados, ¿sí? ¿Y qué no debemos hacer? Primero, no tenemos que abordar en profundidad lo que ha ocurrido, ¿sí? O sea, esto va a quedar para etapas posteriores a las primeras 72 horas, donde inclusive hay instituciones que recomiendan directamente pasar a la terapia y que la persona deje de hacer primeros auxilios psicológicos o deje de recibir herramientas de contención y directamente pase a abordar en profundidad en una terapia lo que le pasó, ¿sí? Pero no tienen que ser una forma de abordar en profundidad lo que ha ocurrido, ¿sí? Tienen que ser más una gestión y un acompañamiento del momento. Tampoco debemos hacer promesas que no podemos cumplir, como les decía recién, ¿sí? Debemos ser honestos y confiables, ya que el incumplimiento, en este caso, de lo que la persona nos está pidiendo, va a generar más daño, ¿sí? Muchas veces nos puede pasar de encontrarnos con que la persona, no sé, nos puede pedir, por ejemplo, una Biblia, y en ese momento nosotros no tenemos una Biblia cerca que le podamos acercar, y es un daño, y realmente decirle ya te consigo es un daño, porque si después no lo conseguimos, la persona quizás lo pueda llegar a reprochar, o inclusive puede hacer poner en duda nuestra confiabilidad para hacer una intervención breve. O sea, es como que perdemos una ventana de intervención, ¿sí? Quizás es más sincero y más honesto poder decirle, no, mirá, no, en este momento no tengo una Biblia, pero puedo acercarte un vaso de agua, puedo orientarte hacia dónde están los baños, querés ir a un lugar más calmo, querés que te acompañe a algún lugar, querés llamar a alguien, ¿sí? Querés contactarte con alguien, tenés alguna preocupación que te pueda ayudar a resolver, ¿sí? Bueno, que son cosas que quizás nosotros sí podemos cumplir en ese entorno. Tampoco se debe violar la dignidad personal o confidencialidad de lo ocurrido. Esto es muy importante para aquellas personas que tengan que intervenir y luego brindar atención a los medios, ¿sí? O sea, cuando uno tiene exposición mediática, es complicado porque tenemos que preservar mucho la información que vamos a brindar a los medios al respecto de lo que sucedió, al respecto de lo que pasó, al respecto de los datos personales, ¿sí? Del individuo afectado. Y tampoco faltar el respeto a la diversidad cultural, también incluyo aquí, faltar el respeto a la diversidad sexual, o al género, ¿sí? Esto también pasa, muchas veces hay escenarios de intervención donde vamos a tener que intervenir con personas que, por ejemplo, tienen creencias religiosas que nosotros no compartimos. Y la persona nos pide, quiero ir a un lugar tranquilo a rezar. Bueno, tenemos que acompañarlo, ¿sí? Y quizá la persona nos pida la mano, y ahí nosotros podemos optar por darle la mano o no, y acompañar a la persona en ese momento, pero no es necesario que compartamos las creencias religiosas, sí que respetemos a la diversidad cultural, religiosa de la persona, así como les decía, al género o a la diversidad sexual. La persona, cuando está afrontando un trauma, está afrontando lo que nosotros denominamos trastorno de estrés agudo en psicología. El trastorno de estrés agudo es un trastorno donde una situación determinada o un estímulo determinado genera que las capacidades de afrontamiento de la persona se vean superados por esa misma situación que la persona acaba de vivir. El estrés de la situación es normal, ¿sí? O sea, es una reacción normal a una situación que le generó un estrés excepcional en la persona, pero ese estrés es normal porque lo que es como una forma de que la persona tiene para adaptarse a lo que acaba de suceder. Este trastorno es transitorio, suele durar las primeras 6 semanas post-evento, es de una gravedad importante porque nosotros observamos síntomas que afectan
la vida de la persona significativamente, como pueden ser generando trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, puede generar también flashbacks, recuerdos, ensoñaciones diurnas, sensaciones de desrealización, de ansiedad, ¿sí? Reacciones fisiológicas de ansiedad y estrés, ¿sí? Entre otras cosas. Pero esto va a remitir en horas o va a remitir en días, ¿sí? Muchas veces es una forma normal y entonces es muy importante transmitirle tranquilidad y calma a la persona porque esto en los próximos días o en las próximas horas va a ir pasando. Dentro de las conceptualizaciones que nosotros tenemos o los manuales diagnósticos y estadísticos de psicología o de psiquiatría, tenemos dos conceptualizaciones principales, lo que es el CIE, que es el manual de la OMS, y el DSM, que es el manual de la APA. El DSM tiene una visión que es un tanto más patológica, ¿sí? El manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales tiene una visión un tanto más patológica, diciendo que el trastorno de estrés agudo es un precursor directo del trastorno de estrés postraumático. El CIE-10, que es el manual de la OMS, tiene una visión un tanto más normalizadora, diciendo que el trastorno de estrés agudo es algo normal, es un trastorno normal inducido por la situación, donde tenemos que tratar de garantizar que la persona transite ese periodo lo más tranquila posible para que puedan normalizarse esos síntomas. Ahora, cuando nosotros hablamos de que los síntomas del trastorno de estrés agudo duran más, en realidad más de 2 meses, acá dice la diapositiva erróneamente más de 1 mes, pero es más de 2 meses, hablamos ya de un trastorno un tanto más cronificado y potencialmente un trastorno de estrés postraumático, que se ve definido por la reexperimentación del hecho y la evitación de estímulos que evoquen esa situación, ¿sí? Esto es muy normal, por ejemplo, de que las personas que sufrieron, en un momento acá hubo un accidente muy grande en el tren, ¿sí? En la estación de Once, hubo un accidente de tren donde fallecieron 51 personas, lamentablemente, y muchos heridos o personas que han tenido secuelas posteriores a esa tragedia, evitaron durante mucho tiempo volver a tomar un tren, evitaban las estaciones de tren, o sentían síntomas o reexperimentaban síntomas al escuchar el sonido de un tren a la distancia, ¿sí? Esto, reitero, en un trastorno de estrés postraumático es algo cronificado, mientras que esos síntomas en un trastorno de estrés agudo en las primeras 6 semanas es normal, ¿sí? Ahora, ya cuando duran más de 2 meses, los síntomas se cronifican, son más graves, aumentan en intensidad, ¿sí? Y muchas veces es a consecuencia de la cronificación de un trastorno de estrés agudo mal gestionado. Por eso es muy importante la intervención psicológica durante el periodo del trastorno de estrés agudo, de ser necesario en la persona, ¿sí? Porque muchas veces la persona lo afronta naturalmente, pero a veces hay personas que requieren de tratamiento psicológico, ¿sí? Esta es una respuesta, obviamente, que no va a remitir sin ayuda profesional, ¿sí? Como el trastorno de estrés agudo es una respuesta de estrés excepcional frente a un evento traumático, ya no es una reacción normal, es una reacción excepcional y que se cronifica, ¿sí? Yo conozco casos de colegas que atienden a heridos en la catástrofe de Cromañón, ¿sí? En el desastre de Cromañón, donde Cromañón era un boliche bailable que tuvo un incendio y fallecieron muchas personas, y hubo muchos heridos y damnificados por esa tragedia. Y hay pacientes de Cromañón que después de 20 años, ¿sí? Este accidente fue hace más de 20 años ya, después de 20 años siguen experimentando síntomas y siguen reexperimentando situaciones de esa noche, ¿sí? Inclusive la sensación del olor a quemado de esa noche, imágenes. Entonces ya hablamos de un trastorno muchísimo más cronificado y que puede durar muchísimos años también, el trastorno de estrés postraumático. Dentro de la sintomatología, fíjense que los síntomas son bastante similares, donde experimentamos en ambos casos la hiperalerta, la reexperimentación y la evitación, ¿sí? Simplemente que en el trastorno de estrés postraumático los síntomas aumentan en intensidad, ¿sí? Y en frecuencia. Entonces la persona puede empezar a evitar muchas más situaciones
que se le generalizan y por miedo excepcional. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que, por ejemplo, tuvo un accidente de tren, puede comenzar evitando las situaciones de trenes, pero después puede llegar a evitar otros medios de transporte también, como por ejemplo el avión o viajar en auto, ¿sí? O después puede empezar a evitar, por ejemplo, manejarse cerca de avenidas o caminar por avenidas donde los autos circulan a gran velocidad. Esto le puede traer un nivel de afectación muy grande para su vida normal, porque la persona le puede traer consecuencias laborales u otras consecuencias, porque empieza a limitar realmente mucho más su vida. Y la evitación muchas veces se generaliza estímulos que no tienen nada que ver con el estímulo original o el trauma original que generó el accidente o que generó, vamos a decir, el daño secundario. ¿Sí? Hay un deterioro de la capacidad funcional, tanto en el trastorno de estrés agudo como en el trastorno de estrés postraumático. Hay síntomas disociativos, donde hay en realidad estar sin estar, pero piensen que en el trastorno de estrés postraumático estos síntomas siguen estando y además se agregan las fallas de concentración. Es como que la persona a veces es como que se va con el pensamiento, se va a su mente y queda bloqueado ahí, se engancha con eso y es como que se va, como que la persona se ausenta, ¿sí? Y a esto se le agregan las fallas de concentración y aparte cronificado. O sea, reitero, estas secuelas nosotros las podemos observar hasta décadas después del episodio original que generó el trauma, ¿sí? Recordemos que en adultos la reacción frente al estrés es una reacción normal que varía en tipo y en intensidad, dependiendo del tipo de emergencia, la experiencia previa de la persona, el estado de salud y características de personalidad del individuo. La respuesta de distrés como respuesta inmediata genera síntomas tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, como a nivel emocional y como a nivel conductual. Sí, es muy común observar a nivel cognitivo pensamientos que son recurrentes, rumiaciones, el fenómeno de looping, amnesia, vacíos y fallas de concentración. La persona puede estar horas y horas pensando en la situación, sí, aislado, inclusive eso le puede generar, el solo pensamiento de la situación le puede generar síntomas físicos como temblores, espasmos, entumecimientos, cansancio, dolor de cabeza, migraña, inclusive a veces fotofobia, también sensibilidad auditiva, hipersensibilidad es muy normal observar en todos los sentidos de la persona, ¿sí? A nivel emocional aparecen síntomas como la angustia, crisis de ansiedad, pánico, tristeza, dolor, embotamiento emocional, ¿sí? Esto cuando se cronifican los síntomas, que reitero, durante las primeras 6 semanas son síntomas que son normales su aparición, pero ya después estamos hablando de una cronificación patológica. A nivel conductual podemos observar también otros síntomas como puede ser la ira descontrolada, la impulsividad, la desinhibición, pueden aparecer golpes o gritos o reacciones bastante violentas de las personas que han sufrido traumas o han sufrido episodios traumáticos, tirarse al piso y gritar, golpearse el pecho, sí son reacciones normales. Inclusive esto se puede ver incrementado por la hipersensibilidad de la persona. Esto es muy observable en lo que son combatientes que vuelven a su casa, ¿sí? Son síntomas que se han observado mucho en combatientes que vuelven a su casa y desarrollan trastorno de estrés postraumático por haber estado en situaciones de combate. Y la escena típica que se observa en estos casos es cuando hay un estallido, por ejemplo, de un caño de escape en la calle y la persona tiene una evocación de una situación de combate o queda bloqueada o queda hipersensible o aturdida por esa situación, sí, eso es un escenario bastante normal de observar, ¿sí? Esto puede evolucionar para un lado u otro, ¿sí? Le tratamos de explicar a la persona que todo esto pueden ser síntomas normales durante las primeras 6 semanas y se pide a la persona que no se asuste. Otros síntomas también complementarios que se observan en el trastorno de estrés agudo, es decir, las primeras 6 semanas posterior al evento, pueden ser el desgano, la falta de apetito, las pesadillas. Es muy importante el seguimiento preventivo en esas etapas, que puede estar a cargo del profesional que intervino con primeros auxilios psicológicos, de ser psicólogo, o de un terapeuta, ¿sí? Bien.
¿Qué estrategias tenemos para lograr implementar adecuadamente primeros auxilios psicológicos? Muchas veces, en el caso de una emergencia, cuando estamos interviniendo en una emergencia específica, apartar el sujeto del caos y el bullicio de la emergencia, poder proporcionar a la persona agua y comida en caso de no haber sido herido pero estar experimentando una situación de shock, por ejemplo. Identificar si la persona tiene alguna necesidad especial. A veces nos toca trabajar con personas que tienen discapacidad, entonces tienen alguna necesidad especial, o inclusive alguna persona que puede ser diabética o que puede llegar a necesitar insulina en esos casos. Entonces hay que ver si tiene necesidades especiales que deben ser cubiertas, como pueden ser medicaciones u otras cuestiones. Facilitarle aquellos medios materiales que se necesite siempre que estén en nuestras manos y en nuestra disposición de brindarlos, ¿no? Informarle verazmente de todo lo que está ocurriendo. Disculpen, que esto también es un escenario bastante disculpen. Es un escenario bastante común, como les decía, donde tenemos que informarle verazmente a la persona. A veces, a los fines prácticos, nosotros queremos evitar decirle cierta información a las personas para evitar que eso le genere más daño o protegerlos de alguna manera, porque nosotros interpretamos que eso sería adecuado desde nuestra perspectiva, ¿sí? Pero la verdad es que lo que sugieren los manuales de primeros auxilios psicológicos es informarle verazmente de todo lo que está ocurriendo a la persona, porque muchas veces está desorientada. Entonces, informarle que estuvo en un accidente o que estuvo en un incidente o lo que está sucediendo es muy importante para que la persona pueda ubicarse en tiempo y lugar y en forma y empezar a gestionar todo el proceso de estrés que eso le generó. También es muy importante no mentirle ni generar a la persona falsas expectativas o esperanzas, ¿sí? A la hora de brindar información o a la hora de proporcionar servicios, ¿sí? Como les decía, es muy importante también hablar de forma tranquila y sosegada, sin dar más información, sin explicar más información de la que necesita. No hay que dar detalles escabrosos o morbosos de lo que sucedió, ¿sí? Con dar la información básica alcanza y sobra muchas veces, como les decía, de manera veraz. Escuchar aquello que la persona nos cuenta sin juzgar, darle importancia a lo que nos cuenta, ¿sí? Porque muchas veces si nosotros tratamos de estar en muchos lugares al mismo tiempo, a veces no le prestamos atención a lo que la persona nos dice y es muy importante que la persona se sienta escuchada en ese momento. La información tiene que ser brindada o intentar darla de una manera sencilla, exacta y repetida, de donde se puede obtener ayuda, ¿sí? Esto de darlo de manera repetida es muy importante porque a veces la persona, por estar desorientada o en shock, suele olvidarse de esos datos, entonces es muy importante poder repetir la información. También en el caso de desastres o catástrofes es muy importante poder reunir a las familias y que los niños no estén nunca solos de tener intervenidos niños, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Y proveer los números de contacto de lugares de asistencia donde las personas luego pueden ir a atenderse o pueden recibir mayor asistencia en el caso de ser necesario, ¿sí? Y como les decía, considerar las necesidades espirituales de la persona. Bien, otros datos que tenemos que aportar son las diferencias que la OMS plantea en relación a Europa al respecto de los primeros auxilios psicológicos. Hay ciertos escenarios, como por ejemplo los terremotos, donde se priorizan las tareas de salvamento, donde uno no puede inmediatamente intervenir para aplicar primeros auxilios psicológicos, y cuando estos no se pueden aplicar en las primeras 72 horas, Europa plantea que posterior a las 72 horas hay que usar otro tipo de procedimientos y potenciar la recuperación, inclusive algunos recomiendan directamente pasar a la terapia, pero la OMS estipula que los auxilios psicológicos son prioritarios y que se pueden aplicar también inclusive post 72 horas, inclusive hasta semanas o meses posterior al incidente o accidente. Inclusive nosotros a veces en el consultorio con pacientes utilizamos herramientas de primeros auxilios psicológicos, ya que pueden ayudar a afrontar lo ocurrido, ¿sí? Y otro dato más es que no hay evidencia científica clara sobre el efecto de los primeros auxilios luego de semanas de ocurrido del accidente o lo que fuera la situación de emergencia o catástrofe.
Esto es debido a que hay un problema ético de aplicación, porque yo no puedo estar tomando un test psicológico o un test psicométrico o proyectivo a la persona para hacer una investigación en un escenario de desastre, catástrofe, ¿sí? O frente a la presentación de una situación de emergencia o un accidente. La toma de datos debería ser en catástrofe, pero bueno, obviamente éticamente no corresponde mucho. Con lo cual no se sabe todavía cómo obtener datos al respecto, pero sí se sabe que realmente los primeros auxilios psicológicos han bajado la tasa de desarrollo de trastorno de estrés postraumático. Inclusive hay distintas fuerzas armadas, como es la Armada Norteamericana, que utiliza psicólogos que son combatientes y que se dirigen a las zonas de combate una vez que ya avanzaron en el terreno las tropas para poder intervenir y evitar el desarrollo de trastornos de estrés postraumático o de secuelas de daño secundario con psicólogos en el sitio, ¿sí? Interviniendo en ese mismo momento, ¿sí? Y combatiendo, que combaten en la primera línea junto con estos grupos, ¿sí? Ellos permiten, y eso ha reducido notoriamente la tasa de deserción por trastorno de estrés postraumático, que normalmente son bastante altas. La Fuerza Aérea Norteamericana reportaba, por ejemplo, que la tasa de deserción de las tropas que son combatientes es de un 50% por motivos psicológicos, ¿sí? Normalmente dentro de ese 50%, el 80% es por trastorno de estrés postraumático, así que fíjense cuán importante puede llegar a ser, ¿no? Y como les decía, lo que sí se sabe es que dentro de las primeras 72 horas, los primeros auxilios psicológicos son la mejor técnica, y durante la fase de acomodo del sujeto a su nueva realidad, que es 4 a 6 semanas posterior al incidente o accidente, pero luego de 4 a 6 semanas se sugiere otro tipo de técnica que no sean los primeros auxilios psicológicos, como por ejemplo los modelos de potenciación de la resiliencia o la terapia, ¿sí? Fíjense, simplemente esto, yo después les voy a dejar las diapositivas para que ustedes puedan revisar el material, ¿sí? Pero fíjense, aquí tenemos algunas fases, ¿sí? Estos son algunos de los pasos estipulados por el manual de primeros auxilios psicológicos de cómo debemos abordar a una persona, ¿sí? Obviamente, primero debemos presentarnos, acercarnos de manera no intrusiva, tratar de considerar si la persona está receptiva, respetar si la persona quiere estar sola, explicar por qué estamos ahí y gestionar esos primeros momentos. Fíjense que son pasos bastante pautados, donde al final, luego de dar asistencia práctica o hacer intervenciones muy breves y planificar a corto plazo, hacemos un cierre dejando a la persona conectada con su red de apoyos, con información también, dándole información proactiva que le permita saber cómo afrontar lo que va a venir, con por ejemplo pautas de higiene del sueño, alimentación, herramientas de gestión de los primeros días, y dejar conectada a la persona también con servicios colaborativos o de apoyo, de atención médica que van a poder usar posteriormente, con teléfonos, direcciones y demás cuestiones, ¿sí? Bien, vamos a hacer finalmente algunas acotaciones sobre vamos a decir, en realidad en aviación hace unos años se vienen aplicando, disculpen, lo que se conoce como Peer Support Programs, ¿sí? O grupo de apoyo de pares, ¿sí? Programa de apoyo de pares. ¿Sí? Los programas de apoyo de pares son programas que están basados en la aplicabilidad de primeros auxilios psicológicos, pero diseñados para el ámbito aeronáutico, particularmente luego de esta pandemia del COVID, que ha traído graves consecuencias a nivel aerocomercial, porque hubo muchísimos despidos a nivel internacional, en empresas locales inclusive también, donde se le brinda a la persona apoyo y asesoramiento sobre posibles problemas que pueden afectar la calidad de vida personal y profesional, si pueden afectar inclusive el rendimiento de profesionales aeronáuticos, y sabemos que el rendimiento en aeronáutica es algo muy importante por la seguridad operacional, ¿sí? Por las consecuencias que la afectación del rendimiento, las consecuencias personales que uno puede padecer a nivel de salud mental o salud física, pueden traer para la seguridad del vuelo, ¿sí? Es brindar una red de apoyo para que la persona se pueda direccionar efectivamente hacia una ayuda adecuada, respetando siempre la confidencialidad. En este caso, en los programas de apoyo de pares, se entrenan a colegas, ¿sí? Que pueden ser pilotos, que pueden ser TCPs, u otros profesionales que trabajan en el mismo ámbito de la aviación, para que
se genere una charla entre pares que brinda a modo de red de apoyo, donde el par en realidad está asesorado por un equipo de profesionales para contener a la persona que está vivenciando quizás algunos problemas personales o vitales que son normales, pero que lo están desbordando en sus capacidades de estrés y que le pueden llegar a traer secuelas que pueden ser graves, como les decía, para la seguridad operacional. Entonces la idea es poder mitigar esas secuelas y poder ver que la persona pueda resolver esas situaciones de la manera más efectiva, ¿sí? El foco está puesto, como les decía, en la contención y no en el tratamiento. El par tiene que ser entrenado y capacitado para la contención o para poder definir si la persona necesita ser derivada a un equipo de apoyo de profesionales que ya pueden actuar de una manera más intensiva. Inclusive puede ser profesionales que trabajan o que son parte de la empresa, o profesionales que estén fuera de la empresa para garantizar mayor confidencialidad aún, ¿sí? El sistema tiene que estar preparado para abordar el tratamiento. Lo ideal es tener como un grupo de profesionales o un área de salud dentro de la misma empresa aerocomercial que permita capacitar no solo a los pares, sino que también intervenir en los casos que sea necesario. Esto permite abordar tanto el riesgo para la seguridad del individuo, del profesional que trabaja en la empresa, el riesgo a terceros y la seguridad operacional, ¿sí? Y fíjense cómo funciona, donde por ejemplo hay un piloto o un tripulante afectado que se pone en contacto con un par entrenado para la contención. El par va a intentar ponerse, digamos, a través del contacto y del habla, va a tratar de que la persona pueda resolver sus problemas mediante esta contención e intervención de un par, pero en caso de no poder lograr eso, se deriva a un equipo de salud que puede ser de la empresa o un equipo externo, como les había dicho. Bien, de tener dudas o preguntas, saben que ustedes pueden recurrir a los distintos medios, como puede ser el foro, pero aquí también les dejo mi contacto a través del email. Espero que hayan disfrutado de la clase y les sea de utilidad. Cualquier duda o pregunta quedo a su disposición. Les mando un saludo muy grande y espero que estén todos bien.